La bienvenida a todos y qué bendición poder estar juntos en esta mañana. El tema de hoy, vamos a empezar un tema de como de 2 o 3 partes. La primera parte de hoy, estamos hablando de ser misericordioso en un mundo oscuro, o siendo misericordioso en un mundo oscuro. Es importante este tema de la misericordia y sobre todo nosotros para tener misericordia de otros. Precisamente las experiencias pasadas y recientes, uno se da cuenta hasta dónde verdaderamente el ser humano está dispuesto a tener misericordia. A tener misericordia. Esa es una de las áreas que como cristianos muchos padecemos o se padece, y que Dios quiere fortalecernos en esa realidad de la misericordia. Entonces Lucas 6, 35 al 37, y después vamos a mirar estos versículos con más detalle, pero dice la palabra del Señor: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y aquí está el pasaje central de este mensaje, es Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y bueno, sigue diciendo: no juzguéis sino seréis juzgados, no condenéis sino seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En esa realidad es donde nosotros podemos ver el propósito de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra, que abra nuestros corazones y que hable ya a su corazón. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Ese es el centro del mensaje de hoy. Y de nuevo, a modo de introducción, al comenzar, vemos que es el carácter de Dios el que establece el estándar para nuestro carácter. Ser misericordioso como Él. ¿Como quién? Como Dios. No ponen otro ejemplo, otro modelo de ser misericordioso. Ser misericordioso como Dios. Entonces el carácter de Dios establece el estándar para nuestro carácter. Debemos entender que no se trata solo de nuestro comportamiento, por muy importante que sea nuestro comportamiento externo, nuestras palabras y nuestras acciones. Pero como veremos, es el carácter del Señor el que establece el estándar para nuestro carácter. También establece el estándar para nuestros pensamientos. Obvio, si tenemos el carácter de Dios, pues vamos a tener el pensamiento de Dios. Nos enfocaremos en la palabra misericordioso entonces, y es muy importante porque si queremos ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, es mejor que aclaremos lo que Jesús quiere decir con esa palabra, misericordioso. Bueno, miremos el contexto que ya miramos ahorita. Vemos el verdadero motivo de todo amor cristiano: manifestar la bondad y la gracia de Dios. Eso es lo que habla Lucas 6:35. Es manifestar la bondad y la gracia del Señor. Aquí Jesús en Lucas 6:35, que lo leímos, reitera su mandato inicial del Sermón del Monte por allá en Lucas 6:27. Entonces es importante. Dice en Lucas 6:27: a vosotros digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, igual que el Sermón del Monte. Y también lo vincula directamente a la bondad de Dios. A la bondad de Dios. Haced bien a los que aborrecen. Wow. ¿Cuántos de este mundo aborrecen a Dios? ¿Cuántos ateos? ¿Cuántos insultan? Y no les importa, saben que Dios se aborrece eso y mal lo hace, ¿cierto? Y Dios los ama. Y Dios envía el agua, envía todas las bendiciones que da para la humanidad. Por eso, mis amados, aquí ese vínculo directo de la bondad de Dios lo vimos allí en el versículo 35. Aquí con el 27 dice: amen a sus enemigos. Y aquí en el 35: hagan el bien, presten y recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo. Qué tremenda palabra aquí. El versículo dice que no esperando de ellos nada. El versículo 35 de Lucas 6. Aleluya. ¿Qué conexión tiene entonces el carácter y la conducta de Dios con nosotros? ¿Qué conexión hay? Bueno,
ahí se refiere ser verdaderos hijos. Verdaderos hijos. Verdaderos hijos. Para ser verdaderos hijos del Altísimo debe existir una correlación. Una correlación. Porque ahí dice el versículo 35, y seréis hijos del Altísimo, dice el versículo 35. Si hacemos eso, o sea, hacemos misericordia y manifestamos la bondad de Dios, manifestamos el amor de Dios, somos hijos del Altísimo. Pero para ser hijos verdaderos del Altísimo debe existir una correlación directa entre nuestra manera de pensar y vivir a la manera de pensar y cómo vive o cómo actúa Dios. Eso es lo que esto significa. Si nuestro comportamiento hacia los demás se caracteriza por un amor desinteresado, es decir, sin egoísmo, ese tipo de comportamiento, ese tipo de pensamiento prueba de quién somos, o mejor, de quién venimos. Qué tremendo. De nuestra ascendencia, de dónde procedemos, de acuerdo a nuestros pensamientos y actitudes. Bueno, en otras palabras, cómo pensamos y cómo actuamos es la verdadera prueba de nuestra paternidad. Cómo pensamos y cómo actuamos prueba nuestra paternidad, quién es verdaderamente nuestro padre. Muchos actúan como igual que un padre natural, terrenal. Hoy es el día del padre, bueno, estamos hablando del padre, wow. Entonces, ¿por qué no hablamos de nuestro padre celestial? Entonces, muchos actúan como nuestro padre natural y tienen el comportamiento de su padre natural, la actitud de su padre natural, maña de su padre natural, pero eso no es el caso, el que Dios nos está llamando. Nos está llamando a ser como nuestro Padre, que mostremos una paternidad verdadera con nuestro Dios. Ese es nuestro verdadero Padre. Así es como sabemos con certeza quién es nuestro Padre. Cuando pensamos como Él, cuando actuamos como Él actúa. Por eso hay un dicho, o siempre se aconseja en momentos difíciles, ¿cómo actuamos? ¿Por qué no pensamos cómo actuaría Jesús? Entonces, ¿de qué verdaderamente, mis hermanos, verdaderamente le pertenecemos? Tú le perteneces, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. ¿Qué otra recompensa necesitaríamos si pertenecemos al Dios soberano? ¿Qué gozo es ese de pertenecer al Señor? ¿Qué más se podría desear? La garantía de la victoria nuestra es que Dios esté con nosotros. La garantía de nuestra honra es que Dios esté con nosotros. La garantía de todo es que Dios esté ahí. Entonces, aquí en Lucas 6:37, Jesús profundiza el tema de la paternidad. Ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Mis amados, por eso es que Jesús nos habla en el versículo 35, ahí en el contexto, presenta el amor en acción. El amor en acción. Hacer el bien. Qué tremendo amor en acción. Amad a vuestros enemigos, hacer el bien, etcétera. Entonces, mis amados, Dios quiere nuestra muestra de amor hacia Él. Cuando pone ahí hacer el bien, amar a los enemigos, después dice ser misericordiosos como vuestro Padre. Es una muestra de amor interior. Es una actitud de compasión que rige nuestro pensamiento como cristianos, que es lo que vemos en el versículo 37. Ya después de que dice ser misericordiosos. Es el comportamiento como hijos de Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y perdonad y seréis perdonados. No juzgáis, no condenar o no y perdonar. ¿Eso cuánto nos cuesta? Es más fácil murmurar. Es más fácil señalar, es más fácil juzgar, es más fácil mirar desde otro ángulo. Pero cuando miramos desde el contexto de Dios, vamos a ver la realidad de otra manera y no vamos a sufrir tanto. Dios nos dice, no juzguen, no hagan esto por nuestro bien. Aleluya. Nuestra forma de pensar sobre los demás es fundamental. Misericordia, un corazón compasivo, preocupación por los demás. Ese es realmente el corazón palpitante del verdadero cristianismo, del verdadero cristiano, de la verdadera iglesia o de los verdaderos hijos de Dios. Es un corazón que nuestro mundo necesita desesperadamente ver al salir de las puertas de esta iglesia a cada domingo por la mañana a sus hijos
a los hijos de Dios es lo que el mundo necesita. De cada domingo que los que salen a mostrar la imagen de Cristo en su vida, a mostrar al Padre, a quien le pertenece. Necesitamos liderar con compasión, mis amados. Como cristianos es como si lleváramos la esencia de nuestro cristianismo a flor de piel. Es como un cliché, pero es cierto que nunca les importará cuánto sepas hasta que sepan cuánto te importa. A la gente no le interesa tanto lo que tú sepas, a la gente le importa, o lo que le interesa es saber cuánto te interesas en eso. Es la mejor manera de expresar esa realidad del amor o de la misericordia. Actuamos con generosidad considerada al compartir con el mundo el evangelio que los salva. Y nosotros, con nuestras acciones y palabras, con nuestra forma de comportarnos y de tratar a los demás, mostramos este evangelio. ¿Cómo mostramos el evangelio? ¿Qué sacamos con saber tanto del evangelio si nuestro comportamiento va en contravía de lo que dice el evangelio? Y es por eso que el mundo está caído. Y es por eso que a través de la historia, hasta Mahoma, que fue cristianizado, se dejó a un lado por el comportamiento del mensaje que se mostraba, que era diferente al que estaba escrito. Entonces, mis amados, es importante esa compasión, esa liderar, ese aspecto del amor, de la compasión, porque nuestras acciones muestran el evangelio. Entonces, mis amados, lo hacemos bien o mal, pero lo mostramos. Es lo que Dios quiere, que mostremos el evangelio. Nuestro mundo necesita ver la compasión de Cristo en nosotros. Es un gran contraste en realidad lo que vemos en el mundo que nos rodea, ¿o no? Es un contraste. Por eso es más complicado ser cristiano hoy en día, porque la maldad ha aumentado de una forma desconsiderada. Jesús describe precisamente allá en Mateo 24:12 lo que habla para esos tiempos finales. Dice la palabra que el amor de muchos, en verdad, por haberse multiplicado la maldad. Tremendo. El amor de muchos se enfriará. Y es lo que sucede hoy en día, y es necesario replicar y fortalecer este mensaje acerca de la importancia del evangelio, o el verdadero evangelio, o el verdadero mensaje. Nosotros somos mensaje, cartas abiertas, leída por todos. Sin duda, mis amados, lo vemos hoy en día cuando la gente, mira este pasaje, el amor de muchos se enfriará, la maldad aumentará. Ignora la ley de Dios en este momento de nuestra sociedad. Van en sus propios deseos. La llama del amor, la llama de la bondad del ser humano se apaga hasta convertirse en una lucecita. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que vemos tanto antitestimonio. En muchos casos, para muchos cristianos, la luz se apaga por completo. Ya no quieren saber de Dios. El amor de muchos hoy se ha enfriado demasiado. Es realmente invierno para muchos en su corazón. Es un congelador ahí guardado en el corazón. El crudo invierno en nuestra nación y en el mundo hoy. Hay mucho enfriamiento, sin compasión. Y todos exigen derechos. Y todos exigen para su propio egoísmo cosas, pero nunca nadie está dispuesto a dar de sí. El vecino exige derechos, pero no respeta, etcétera, para dar muchos ejemplos. Y lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3, mira la condición de la sociedad. Estamos hablando de ser misericordiosos como el Padre, ¿se acuerda? No perdamos de vista. Pero dice 2 Timoteo 3, 1 al 5, aquí los últimos días. En los últimos días, estamos en ellos ya, vendrán tiempos difíciles. ¿Cuántos creen que tenemos tiempos difíciles? No es fácil ser cristiano hoy en día. Es más fácil meternos al mundo y condescender con el mundo, ¿cierto? Pero es muy difícil. Dice que vendrán tiempos difíciles porque habrá gente egoísta, avariciosa, avara, como dice aquí,
avaros, vanagloriosos, soberbios. Qué tremendo. Arrogantes. Y lo más triste es que no solamente el mundo, cristianos también metidos ahí, sin Dios. Porque habrá gente egoísta, avara, soberbia, arrogante, blasfema, desobediente a sus padres, ingrata. Y eso dice que se ve en las iglesias. Gente ingrata, impía, despiadada, implacable, calumniadora. Volvemos a lo mismo de juzgar. Indomable, brutal. Aquí está en otra versión. Desleal, traidora. Hay gente traidora, imprudente, engreída, amadora de los placeres más que de Dios. Escuchen, nos relacionamos con ese tipo de personas todo el tiempo. Cuando tú te mueves, ¿no pasa eso? Todo el tiempo ese tipo de personas que estamos enfrentando todo el tiempo, todos los días, de lunes a viernes, de lunes a sábado, domingo. Entonces, mis amados, de hecho, ese es el tipo de personas que toman las decisiones importantes del país. Están en todos los niveles de la sociedad. Ese tipo de personas en todos los niveles, desde los menos influyentes hasta los más influyentes, son ellos. Habitan en el mundo en que vivimos. Este tipo de personas trabajan con nosotros, viven al lado, algunos incluso son familiares. Este tipo de personas son las personas adoradas por los medios, consideradas los héroes de nuestra cultura, son los que marcan tendencia, son los que influyen, son los que moldean al mundo en el que vivimos. Miremos los artistas, miremos todas esas estrellas deportivas, etcétera, política, de todas formas, inclusive no solamente en influencia, también a nuestro alrededor, hasta familiares. Ellos están construyendo el mundo a su imagen, una imagen fría, despiadada, insensible, sin amor. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? No creo que pase un solo día sin ver algún titular en las noticias que nos cause tanta tristeza lo que está pasando en el mundo. Nos dan ganas de llorar. Otros les da susto y miedo. Viene la inseguridad. Cuando vemos los asesinatos espantosos que se han vuelto tan comunes en los titulares de las noticias, es increíble. Cuando vemos el pecado del aborto en nuestro país, cuando vemos la culpa de sangre que mancha las manos de los colombianos, cuando vemos la destrucción de la familia, destrozando a madres y padres, padres e hijos, todo por la búsqueda egocentrista de la inmoralidad o la ambición despiadada del dinero, del estatus, del orgullo, del poder, de la fama. Cuando vemos el pecado de la homosexualidad que violentamente hostil a la humanidad. Amados, basta con mirar los titulares diarios, basta con mirar, hay personas que hasta han dejado de ver noticias para no amargarse tanto. Amados míos, vivimos en una época en la que la anarquía ha aumentado, lo que Jesús dijo. La maldad aumentará. Seamos conscientes de ello. Ha aumentado la anarquía. El amor de muchos se ha enfriado. En algunos hay un atisbo de calidez, bondad humana, respeto y dignidad. Pero son tiempos muy tristes. Mis amados, estamos aquí. Para eso hemos venido a la iglesia. Para eso nos hemos reunido en tiempos como este de maldad, como un refugio. El evangelio brilla con más fuerza en el contexto más oscuro. Es como la luz, que hay oscuridad, pero si hay alguien que prende, aunque sea un fósforo, hay aunque sea una pizca de luz, hay alguien que prende el celular, ahí hay luz. Mis amados, nosotros como cristianos somos luz. Somos la luz misma de Dios en un mundo oscuro, lleno de maldad, como lo expresamos. Hay una alternativa, hay una opción, hay una oportunidad, hay una esperanza para este mundo caído y corrompido. Y ese eres tú.
Tú eres la esperanza de este mundo. ¿Lo crees? A veces el enemigo nos enreda en otras cosas, en nuestro egoísmo y en otras situaciones, y empezamos, como dijimos al principio, a murmurar y muchas cosas, pero tú eres la luz. Dice Mateo 5, 14 al 16, Jesús lo dijo de esa forma tan específica: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. No dice que deberían ser la luz del mundo. Ahí no dice que usted y yo debemos ser la luz del mundo, no dice. Es nuestra obligación. No dice eso. ¿Qué dice? Son la luz del mundo, vosotros sois. Esa es la esencia nuestra. Somos la luz del mundo, no es que vamos a ser la luz del mundo. Dios nos mira desde ese contexto. La pregunta es: ¿brilla tu luz con intensidad o con dificultad? ¿Cómo está brillando tú a tu alrededor? Ese es el punto. Jesús dijo ahí en versículo 16: así también brille tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Qué reto Dios nos está poniendo. La visión de la iglesia, ¿cuál es? Hacer discípulos, para que seamos una comunidad de discípulos. Cumplir el mandato del Señor, eso nos mandó Dios. Pero para eso Dios nos lleva a ser luz y nos llama a ser luz. Por eso seguimos siendo amados por Él, para iluminar este mundo oscuro, para iluminar un lugar oscuro, para que el mundo que nos rodea vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Y nuestra oración, mis amados, es que den gloria ahora, hoy, no cuando se vean obligados a arrodillarse por la situación o por la necesidad, para glorificar a Dios. Es el momento de glorificar a Dios en todo tiempo. Ahora, mientras aún hay esperanza de arrepentimiento, mientras aún hay esperanza de salvación, oramos para que Dios salve a muchos en este momento, para que tenga misericordia de nuestra nación y tenga misericordia de Colombia, para que muchos alcancen la salvación. Dios permite todo lo que vivimos, lo que estamos alrededor, a nivel social, a nivel cultural, a nivel general, lo que vivimos, Dios lo permite para despertar a su iglesia, y que la iglesia nos levantemos con el propósito de impactar con nuestro testimonio. Esta es la razón de la iglesia, que Dios salve a muchos, y creo, amados, que esa es la razón de ser nuestra, para ver a Dios salvar a muchas personas en nuestra ciudad, en nuestra región, hasta donde Dios nos lleve el mensaje del Evangelio, para salvar a muchos con nuestro testimonio. Por muchos días que yo no sé predicar y a mí me cuesta hablar. Pues no hable, viva el Evangelio, y muchos van a querer ese Evangelio que tú vives. Nuestra función de iluminar comienza y termina con Dios, mis amados. Pablo dijo en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. 2 Corintios 4:6 dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, nos ha mostrado en nuestros corazones la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y de la faz de Jesucristo. La luz del Evangelio de Dios brilla en nosotros aquí, y brilla a través de nosotros. Se trata entonces de destacar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, es decir, la luz revela su gloria, atrae como Cristo es iluminado ante la gente. Por eso ser cristiano no es pertenecer a una iglesia y ya. Ser cristiano no es pertenecer a un grupo tal y ya. Y por eso mucha gente dice, no, es que mi iglesia es mejor. Y es que aquí es mejor. No es competencia de iglesia, no es competencia de lugar, es el propósito y la responsabilidad individual de mostrar la gloria de Cristo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Aquellos que están iluminando, se trata, mis amados, de ellos. Juan 12:32 nos dice eso.
Si soy levantado, atraeré a todos hacia mí o a mí mismo, como dice esta versión, a mí mismo. Jesús lo dijo, si soy levantado, atraeré a todos hacia mí. Dios es quien encendió la linterna en el principio. Dios encendió la luz y dijo, hágase la luz. Es su luz. Esa luz brilla en nosotros y a través de nosotros. Luego, en Lucas 6, si queremos entender qué es la luz, vamos a hacer un ejemplo bíblico de la luz. Lucas 6, 27 al 38. Vamos a leerlo. Lucas 6, vamos a aventurarnos a leer este pasaje. Lucas 6, 27 al 38. Ahí nos vamos a dar cuenta lo que es hacer luz. Si no estás actuando en esto, no estás haciendo luz. Dice Lucas 6, 27, Jesús nos dice cómo debe ser la luz. Así es como nos ve el Señor. Miremos el texto. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. ¿Cuánto nos cuesta eso? Hagan el bien a quienes lo odian. ¿Quién va a amar al enemigo? Pero en Dios sí. Hagan bien a quienes lo odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Eso andar en luz. Al que golpee en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegue la túnica. Dale a todo el que te pida, y el que te quite lo que tienes, no se lo reclames. Y como quieres que te hagan, hazles lo mismo. ¿Cómo quieres que te hagan? Haz lo mismo. Si amas a quienes te aman, ¿qué beneficio tienes? ¿O qué gracia tienes? Porque incluso los pecadores aman a quienes los aman. Si haces el bien a quienes te hacen el bien, ¿qué beneficio esperas recibir? ¿Qué beneficios o qué gracia tienes? Incluso los pecadores hacen lo mismo. Si presta a quienes esperan recibir algo, ¿qué mérito, qué gracia tienes? Incluso los pecadores prestan a pecadores para recibir lo mismo. Entonces, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Y su recompensa será grande. Serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y los malvados. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante pondrán en su regazo. Porque en la medida con que midan, se les medirá. Escuchen. Eso es luz. ¿Quieres andar en luz? Practica esto. Así como ninguno de nosotros puede generar luz por sí solo, sino simplemente usamos la luz, es decir, la luz que Dios creó. La luz que brilla tenemos que usarla con bombillos, con iluminarias y toda clase de elementos para reproducir, ¿cierto? La luz que ya está ahí. Pero no la creamos nosotros, es energía de Dios que ilumina a todo ser humano. Entonces, así como la luz está ahí, nosotros tenemos la luz del Señor y que nos ayuda. Como no es nuestra la luz, entonces, ¿por qué nos preocupamos en cumplir esto? Es el Espíritu Santo que nos da el vigor, la vitalidad de poder cumplir este pasaje. Entonces, mis amados, de la misma manera, este es el amor de Dios. No lo creamos. Dios es la fuente. Ese amor y esa luz brillan a través de nosotros. Acordemos que estamos diciendo el tema, ser misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso. O el tema principal de hoy es siendo misericordioso en un mundo oscuro. Entonces, mis amados, el amor que Jesús ordena y describe en el Sermón del Monte es un amor que el mundo desconoce, no practica y no puede generar por sí solo. Y sin embargo, es un amor que el mundo necesita desesperadamente de Dios. Es un amor que solo verá manifestarse a través de los cristianos, porque solo los cristianos poseen esa nueva naturaleza que los conviene o que los convierte en una luz que ilumina a través de nosotros. El amor de Dios se derrama a diario. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? Aleluya. Minuto a minuto se revela en la forma en que Dios crea y sustenta el mundo y cómo cuida con toda la humanidad. El amor de Dios se manifiesta cuando sale el sol, cuando llueve, cuando hace calor, el frío, etcétera. Su amor se derrama constantemente. Los ingratos y los malvados
Todos son receptores de su gracia, son receptores de su favor inmerecido que cubre al mundo entero como un manto, el Señor. Él muestra su bondad, Él refrena el mal, Él cuida de quienes son rebeldes por naturaleza y que los practican su maldad. Eso se llama gracia general sobre todo ser humano. Es una gracia común, incondicionalmente otorgada y universalmente aplicada. Pero hay otra gracia que es particular para nosotros. Hay gracia también en que Dios muestra su amor y misericordia. Por eso Dios nos llama. Esos actos particulares de bondad de Dios que muestra la humanidad y esos actos particulares de Dios, de su amor, se manifiestan, vienen con rostros particulares. ¿Cómo se manifiesta el amor verdadero de Dios? A través de un rostro. ¿Cuál rostro? El tuyo. Hace que Dios manifiesta su amor especial a través de ti, a través de nosotros, a través de mí. Dios infunde su amor en nosotros por ese espíritu de gracia a Cristo. Y entonces nos envía al mundo para mostrarle a todos cómo es el amor divino. Para eso es que nos llama, para eso es que nos salva, para eso. No para, estamos salvos, entonces nos sentamos ahí. No, a propósito más fundamental, demostrar su amor, demostrar su gracia, su misericordia. Su amor se manifiesta primero en nosotros y después a través de nosotros en acción. Por eso es que si ya leímos el versículo 27, amando a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos, etcétera. Mis amados, damos con sacrificio. No nos motiva el interés propio, sino simplemente el deseo de conocer y agradar a Dios. Aleluya. Imitar a Dios es nuestra recompensa, la cual Dios espera que practiquemos ahora y disfrutemos eternamente. El amor de Dios se manifiesta a nosotros a través de nosotros y no solo con nuestras acciones, sino también con nuestra actitud. Ese es el amor de Dios. Es una actitud de misericordia y compasión que vemos en las acciones de Dios hacia nosotros. ¿Cuántos han experimentado su misericordia? ¿Cuántos han sentido el perdón de Dios? ¿Cuántos han sentido su amor? ¿Cuántos saben que Dios ya olvidó su pasado? ¿Cuántos saben que Dios quiere un presente poderoso para ti y un futuro victorioso? El amor de Dios, la bondad de Dios derramada hacia nosotros. Lo vemos en sus acciones hacia nosotros y Él muestra su bondad hacia todos, hacia nosotros, y su bondad a través de nosotros la muestra hacia todos. Esa misma actitud motiva también nuestras acciones, mis amados. Por eso, esa actitud de compasión es la que debe gobernar incluso nuestros pensamientos. Debe moderar nuestros juicios y debe ablandar nuestros corazones hacia nuestros semejantes pecadores. Especialmente, ¿sabes de quiénes? Le tengo una noticia. ¿Sabes de quiénes? Esa compasión, ese amor, esa gracia que hemos recibido del Señor debe ablandar nuestros corazones hacia quienes nos hieren, hacia quienes nos hacen daño, hacia quienes nos afectan. Ahí cuando entendemos la misericordia, que cuando alguien cae, que cuando alguien está mal, Dios quiere usar a su hijo, a su hija, para que extienda su mano y ayude a levantar, no para que extienda su pie y lo ayude a pisotear. Ese es el propósito de Dios. Esa es la compasión que debe animarnos como cristianos. Por eso vamos a enfatizar esa misericordia del Señor. Jesús nos manda aquí en Lucas 6:36 a ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. El carácter de misericordia de Dios es eterno. Necesitamos entender esa realidad. Cómo es nuestro Padre misericordioso, cómo su misericordia y bondad se manifiesta en nosotros y a través de nosotros, simplemente por misericordia. Tú no mereces nada, yo no merezco nada, pero nos usa. Eso es misericordia.
¿No crees? Es el mejor servicio a Dios. Es el mejor decir, heme aquí, Señor. Hice lo que me pusiste a hacer. No prediqué mucho, pero mi vida dio testimonio de ti. Wow. Entonces, la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Hablemos de la misericordia, porque dice que como nuestro Padre Celestial misericordioso. La palabra más común en el Nuevo Testamento es eleos, no vamos a mirar esa palabra, se traduce simplemente como misericordia, la mayor parte del tiempo, que es el sentido más amplio de preocupación que se puede mostrar hacia quienes sufren y están afligidos. Usted sabe que tal vez su mejor amiga o su mejor amigo se va para el infierno, o su familiar tan querido, y estamos frescos, no nos da dolor, no estamos afligidos, o sea, nuestra misericordia se está enfriando. Mis amados, ahí cuando vemos la misericordia con ese contexto de preocupación por mostrar hacia quienes sufren y están afligidos, entonces está intrínseco ahí la ayudar a quienes sufren y ayudarlos en su estado. En la época del Nuevo Testamento es donde la palabra misericordia se refiere a expresiones de lástima, la activación del deseo de ayudar a los demás. En latín dice que misericordia es la palabra misericordia es miseri, que es miseria, y cordia, que es cuerda. Entonces la cuerda de amor, de la bondad de Dios se extiende hacia la miseria de la otra persona en su condición. Entonces extiende la cuerda del Evangelio y lo ayuda. Aleluya. Por eso, mis amados, la idea de misericordia se expresa en lo que se siente en el interior. Es algo incontenible en nuestro corazón de poder ayudar al otro, y sale al exterior expresando audiblemente con una situación de querer hacer algo. Así que estos sentimientos de compasión, lástima y tristeza nos impulsan a ayudar a quienes lo necesitan. Es compasión en acción, es misericordia. Es el significado de misericordia, compasión en acción. Por eso dice, si podemos traducir esa palabra en Lucas 6:36, otra vez, para que pongamos ahí, Lucas 6:36, si lo miramos con el sentido de compasión, es justo, compasivo. Podríamos decir, sean compasivos como su Padre es compasivo. Sed pues compasivos como también vuestro Padre es compasivo. Y creo que para nosotros eso realmente debe tocarnos. ¿Hasta qué punto hemos sido duros? No tenemos, o nos falta mucho de esa luz de Dios, del amor de Dios fluyendo entre nosotros. Sed compasivos. Mis amados, recordemos siempre, igual que pasa en todo, el Evangelio brilla con más fuerza en el contexto más oscuro. Y nosotros como cristianos somos la luz misma de Dios en un mundo muy oscuro. Estamos en los últimos tiempos, la maldad ha aumentado. Vemos por toda la óptica guerras, odios entre naciones, odios mire que es lo más triste. Entre la misma sociedad hay odio, se ha implementado, se ha acrecentado en todo el mundo, en todo nivel. La rebeldía ha llegado en un punto tenaz. Entonces, mis amados, así como es compasivo nuestro Padre, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro Padre se da cuenta de nuestra difícil situación, porque Él es compasivo. Dice que así como es compasivo Dios, como también vuestro Padre es compasivo. La pregunta es, ¿Dios ha sido compasivo contigo? Así debemos serlo nosotros. ¿Cuándo hemos estado nosotros en difícil situación como miserables pecadores? Dios no es indiferente a nuestro dolor. Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no es frío ni distante. Dios tiene el corazón roto por dar una ilustración, pero su corazón se conmueve por nuestra condición. Cuando tú estás mal, el primero que sientes es el Señor. Su corazón se conmueve por nuestra tristeza y dolor, nuestro dolor y sufrimiento, y su corazón lo impulsa a actuar para aliviar nuestras miserias, para eliminar la fuente de nuestro dolor. Y eso
nos lleva a la esencia de la bondad de Dios hacia nosotros. Entonces, mis amados, así que como pecadores perdidos e indefensos, esclavos por el pecado, sufrimos bajo el peso de la culpa, sentimos la vergüenza, pero Dios nos ve y Dios nos vio y nos rescató y nos liberó y nos sigue liberando. A Él le importa nuestra situación, a Él le importa nuestra condición, mis amados. Nosotros también sufrimos la maldición sobre este mundo entero. Romanos 8, 22 y 23, solamente esa partecita dice que junto con toda la creación, o sea, nosotros junto con la creación, que también gime por el pecado que entró al mundo. Qué tremendo, Romanos 8, 22 y 23. Estamos muertos por el pecado. Y por naturaleza ahora todos nosotros estamos sujetos a la decadencia, la muerte y la ley del caos. Todo es caos alrededor. Todo se está desmoronando y lo sentimos a diario. Sin embargo, mis amados, como creyentes descubrimos que Dios está muy cerca de nosotros en nuestro gemido. Aunque todo se esté desmoronando, aunque todo está, ahí sí como decía mi abuelo, patas arribiando. Bueno, no, esa palabra puedo decirlo aquí. Entonces mejor, todo se está desmoronando. Aleluya. Todo está volviendo un caos. El problema es que los hijos de Dios están cayendo muchos en eso. Ese caos no te puede controlar. El odio que otros están generando no te puede generar a ti. Tú debes recibir el amor de Dios para poder darlo a otros, que es la sociedad lo que está buscando. Romanos 8:23 dice, y tenemos la fuerza y la fuente. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, pero ahí viene el Espíritu Santo y nos ayuda con gemidos. Nos acompaña en nuestro gemido, pues no sabemos pedir como conviene. A veces nos sentimos perplejos por las situaciones, no tanto también de nosotros, la situación de nuestro hogar, pero también la situación del mundo. Desconcertados y confundidos a lidiar con el pecado. A veces nos sentimos confundidos, desconcertados para confrontar ese pecado en este mundo maldito. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú eres de Dios, actúa como tal. No actúa como otro, como tu familiar que genera odio. No actúa como tu amigo que genera odio. No actúa como otros, tú actúa como Cristo. Ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial lo es. Porque Él tuvo misericordia de ti. Ahora nosotros necesitamos misericordia. Primera de Juan 2:1 dice, Jesucristo es el justo. Él es nuestro abogado ante el Padre. Él continúa intercediendo, mis amados, por nosotros, junto con el Espíritu Santo, orando por nosotros. Ora por su pueblo constantemente. Él está orando por ti, para que tú seas luz y puedas confrontar y enfrentar este mundo en tinieblas. Somos bendecidos al conocer a Dios ahora, como nos lo revela su palabra, mis amados. Tenemos la bendición de conocer a Dios en Cristo. Pues Cristo mismo continúa enseñándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros, que Dios es misericordioso y compasivo. ¿Tú lo crees? 2 Corintios 1:3-4 se le llama Padre de misericordia y Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3-4. Él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y el último versículo que quiero decir aquí es Santiago 5:11. En Santiago 5:11 leemos de nuevo sobre el propósito del Señor. Incluso en medio del terrible sufrimiento de Job, y sin embargo, cómo el Señor fue compasivo y misericordioso. Y aquí tenemos bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, y pone como ejemplo a Job, que fue terrible, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él no te va a dejar, así como Job lo pone. Job no duró toda la vida así.
Hubo un momento de su exaltación, hubo un momento de su levantamiento, hubo momentos de su resurrección, de su situación, hubo momentos de que levantó la cabeza por fin. ¿Cuál es tu condición? Dios está teniendo misericordia de ti. Dios quiere que tú experimentes eso para que tú lo hagas y seas esa luz para otros hacia afuera. Compasión, concluyo con este resumen. Compasión, misericordia y consuelo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso viene del Antiguo Testamento, inclusive cuando Dios se reveló con sus atributos como esenciales a su propia naturaleza y se lo reveló a Moisés. Vamos a la otra parte en 8 días. Para que ustedes entiendan el mensaje de 8 días, les animo a que lean Éxodo 33. Vamos a ver cómo Dios tuvo misericordia de un pueblo. ¿Qué llamado Dios nos está haciendo? Dios nos llama a ser discípulos para hacer discípulos. Dios quiere que tú seas discípulo de Cristo en ese proceso transformacional. Hacia allá vamos, y por eso estos temas empezamos a ser discípulos del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por estar con nosotros. Señor, te damos gracias por tu bondad. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu llenura, por la realidad de tu presencia en nosotros. Porque sin ti nada somos. Porque sin ti nada podemos hacer, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir esa realidad de ti y a ser luz y sal. El mandato, el llamado, el propósito, por lo cual nos has hecho salvos, por tu gracia y por tu amor. Ahora somos limpiados, ahora somos lavados, ahora somos dignos, ahora nos has rescatado de la muerte y del pecado. Permítenos vivir esa luz y esa experiencia día a día contigo y saber que tú me amas, saber que tú me consuelas, saber que tú tienes compasión de mí y saber que tú, Señor, así como hiciste con Job, y tú, Señor, extiende tu misericordia y nos sacas de nuestra condición para poder mostrarte, para poder mostrar tu gloria y para poder ser. Muchos tienen peticiones para salir de esa situación, pero para seguir en su propio egoísmo. Pero nosotros te pedimos misericordia para glorificarte, para mostrar que hay un Dios de misericordia y mostrar a otros tu poder, tu grandeza, tu gloria y tu poder. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Aleluya. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Tengan una semana victoriosa.